Esta conferencia comenzará a grabarse. Ya, abogado, creo que ya podemos comenzar. Ok, comenzamos entonces. Bien. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, chicos. Para comenzar esta exposición, primero, quiero invitarlos a que veamos estas dos imágenes, ¿no? Tenemos primero una foto del Canal de Panamá, inaugurado el 17 de noviembre de 1869, y una foto del rascacielos Burj Khalifa en Dubái, inaugurado el 4 de enero de 2010. Ambas, como sabemos, son grandes obras de ingeniería que involucraron gran cantidad de mano de obra en su construcción. Pero, y he aquí también una diferencia sustancial. El Canal de Panamá, obra colosal que une al Océano Atlántico con el Océano Pacífico, según los datos oficiales, para su construcción se registraron 20.000 muertes. Sin embargo, las autoridades realizaron un seguimiento posterior a los trabajadores, determinando que en total la cifra de muertos ascendía a más de 30.000. Estos más de 10.000 trabajadores habían muerto por enfermedades o secuelas de accidentes derivados de su trabajo en la construcción del canal. Mientras tanto, el rascacielos Burj Khalifa, con 768 metros de altura y un total de 186 pisos, empleó para su construcción más de 12.000 trabajadores, dejando un saldo de 0 muertes. Bien, esta comparación la he hecho con la finalidad de que podamos hacernos una idea de cómo es que cómo es la evolución que ha tenido la seguridad y salud en el trabajo en el transcurso de la historia, y de cómo esto de aquí va favoreciendo a que se mejoren las condiciones de trabajo y a que también se puedan evitar pérdidas, pérdidas de vida, pérdidas humanas, ¿no? Bien, bueno, hecha esta introducción, ya me presentó Claudia. Yo soy el abogado Russell Chire Gutiérrez, abogado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, y soy socio fundador del grupo Chire, Colán y Moncada Romero, ¿no? Tengo que mencionar a mis socios porque si no, luego puede molestarse. Bueno, en nuestra consultora nos dedicamos a la asesoría para la implementación justamente de políticas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la ley número 29783, ¿no? La que vamos a revisar más adelante. Quiero agradecer primero al Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de ICA por la consideración para esta ponencia. Bien, dicho esto, comencemos haciendo un poco de historia, ¿sí? El origen de las labores dentro de los primeros clanes se determinaba de acuerdo a las cualidades físicas o mentales de sus miembros. Los sujetos se dedicaban bien a la caza, recolección o cuidado de los niños, dependiendo de estas. De acuerdo a la teoría antropológica, el hombre primitivo, dedicado a la caza frecuentemente, resultaba herido por una presa reacia. Al volver al clan, era curado y tratado con métodos rústicos de cirugía o herborismo. Luego de esto, debía guardar reposo hasta recuperarse para volver a sus labores. Bien, tal es así esto que, bueno, tenemos la cabeza trepanada más antigua ya hasta el momento. Fue encontrada en Ucrania en 1966 y data de hace 8.020 y 7.620 años, periodo en el que el hombre apenas acababa de abandonar las cavernas. Otro descubrimiento de la arqueología es la tendencia de que todos los grupos sociales de la antigüedad siempre contaban con un curandero o un sacerdote encargado de los tratamientos de salud. De hecho, se han hallado restos arqueológicos de tumbas llenas de utensilios para moler y triturar hierbas, lo que las identifican personas dedicadas al herborismo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que la teoría antropológica considera, y aquí es donde viene justamente pues, el antecedente más remoto que podemos tener acerca de la seguridad y salud en el trabajo,
La teoría antropológica considera que, siendo los cazadores la fuente de alimento de sus clanes, era necesario priorizar el tratamiento y curación de sus heridas o malestares. Entonces, esto de acá contaría pues como uno de los primeros e incipientes antecedentes de la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, bueno, a modo de comentario hay algo muy curioso con la trepanación craneal, ¿no? Porque, bueno, en muchos grupos sociales alrededor del mundo, sin ninguna conexión cultural aparente entre ellos, todos ellos tuvieron la misma noción de tratar las enfermedades o traumatismos con la trepanación craneal, ¿no? La aplicaron grupos sociales en Europa y en Sudamérica la aplicaron los chavín y los paracas. Bueno, a mí al menos en lo personal esto siempre me ha intrigado bastante, ¿no? Pero bueno, este ya es tema para otra investigación. Ahora, vamos a épocas posteriores, ¿no? Y echemos un vistazo a las grandes obras arquitectónicas de la antigüedad. Por ejemplo, los zigurats de Babilonia, la Acrópolis griega, Machu Picchu en el Perú. Al notar que no hay registros de cuántas personas murieron en estas construcciones, bueno, esto nos indica que al parecer no era un tema prioritario, ¿no? Ahora, de lo que sí hay registro, y es muy curioso, es que los faraones tenían especial consideración por los guerreros, fabricantes de armas y embalsamadores. De hecho, solían dar condiciones de trabajo especiales a los constructores encargados de sus monumentos retratos, ¿no? Y todo esto con la finalidad, pues, de que les den un mejor acabado. Pero claro, estas condiciones, pues, que daba el faraón, no tenían la intención de cuidar la salud del trabajador, sino que lo que pretendía era ganar el favor de estos, ¿no? Y mantener su influencia sobre ellos. Si seguimos avanzando en la historia, entonces nos encontraremos con alguien que ustedes conocen muy bien. Nos encontramos a Hipócrates, quien en su tratado Aires, Aguas y Lugares hace las primeras observaciones acerca de los factores determinantes de la enfermedad y la importancia del medio ambiente social, laboral y familiar. También escribió sobre la enfermedad de los mineros, donde se destacan sus trabajos sobre el saturnismo, la anquilostomiasis y la intoxicación por plomo. Luego aparecerá Plinio el Viejo, quien en el siglo I enunció normas preventivas para el trabajo de los mineros, recomendando el uso de vejigas de animales delante de la nariz y boca para evitar la aspiración de polvos y vapores, ¿no? Es una suerte de mascarilla. Habría que ver si como la N95, bueno, no sé. Posteriormente aparecería Galeno en el siglo II, quien analiza las enfermedades de los mineros y las relaciona con los sulfatos de cobre en las minas de Chipre, donde reconoce, aún sin dar soluciones, los peligros de las neblinas ácidas. Posteriormente, y ahora sí comienzan los tratamientos, digamos, más apegados a la ciencia. Ya en el siglo XVII, con Bernardino Ramazzini, considerado el padre de la salud en el trabajo, pasaremos a otro nivel. En su obra Discurso de las enfermedades de los artesanos, analiza más de 54 profesiones. Describe la forma de vida de los obreros, sus patologías y carencias. Además, hace recomendaciones que actualmente se encuentran vigentes, tales como, por ejemplo, ¿no? Realizar descansos intercalados, cambios de postura, sistemas de ventilación y control de temperaturas extremas en el lugar de trabajo, una limpieza adecuada y un tipo de ropa para cada ocupación. Más adelante, con el advenimiento de la revolución industrial, lo que significó la incorporación de máquinas en el proceso productivo, creando un gran foco de peligro de accidentes para los trabajadores que en su mayoría estaban mal capacitados. Adicionalmente a esto, se originó, justamente a causa de la revolución industrial, una gran migración del campo a la ciudad, lo que tuvo como consecuencia una sobrepoblación de las ciudades, empeorando la sanidad. Ahora, como forma de mitigar los efectos de la revolución industrial, los trabajadores. En 1795, la Cámara de Salud de Manchester comenzó a brindar asesoría sobre recomendaciones para el cuidado de la salud en el trabajo. Y se comenzaba también desde la Cámara de Salud de Manchester a hacer propuestas legislativas para regular una jornada laboral y medidas de seguridad.
Si seguimos avanzando, en 1911, en Wisconsin, Estados Unidos, ocurre un hecho trascendental en la lucha de los trabajadores. Se aprueba la primera ley que obliga al empleador a indemnizar al trabajador por accidentes en el trabajo, con lo que los empleadores, grandes empresarios capitalistas, encontrarán recién ahí en el incentivo para comenzar a normar políticas de seguridad y de prevención de accidentes, ¿no? Entonces su motivación era justamente el no pagar una indemnización, no realmente era que otorgaban un valor importante a la vida. Finalmente, tenemos que en 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo, vigente hasta el día de hoy, y tiene por finalidad pues unir los esfuerzos de los gobiernos, empleadores y trabajadores de los países miembros para impulsar la justicia social y mejoras de condiciones de vida y de trabajo. Ahora, la propia OIT, la Organización Internacional de Trabajo, en el 2003 establece el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Desde entonces, la OIT omite disposiciones, lineamientos generales, periódicamente para que, claro, todos los países miembros adecúen sus normas laborales internas a estas disposiciones, ¿no? Entonces, estos lineamientos, de alguna forma, logran que los criterios de seguridad y salud en el trabajo se uniformicen, orientándose hacia una finalidad social, ¿no? Tal y como la conocemos hoy. Ahora veamos la evolución que ha tenido, ¿sí?, la seguridad y salud en el trabajo en el Perú. Bien, seguridad y salud en el trabajo en el derecho peruano. Lo primero, el primer antecedente de regulación lo tenemos en el año 1964. Es decir, el derecho, la seguridad y salud en el trabajo no es algo nuevo dentro del derecho peruano. ¿Bien? Ya tenemos un antecedente en el año 1964 con el Reglamento de Seguridad Industrial, aprobado mediante Decreto Supremo número 42-F, el cual se encuentra vigente hasta la fecha, ¿no? Y bueno, este reglamento va a establecer medidas de prevención sobre seguridad y salud, pero referidos exclusivamente al sector industrial, ¿no? Como decíamos antes, eh, persistía el criterio de que solamente era necesario normar la seguridad y salud en el trabajo en aquellos giros, en aquellos rubros o sectores de la industria más fuertes, más pesados, ¿no? Como era construcción, como era el sector industrial, ¿sí? Pero luego más adelante nos vamos a dar cuenta pues que eh, hay todo tipo de accidentes, pueden haber accidentes en una oficina pueden haber cables sueltos, puede haber una negligencia en las conexiones y eso de ahí puede afectar a muchos trabajadores, ¿sí? Luego, en el 2011 recién, es que en el Perú se va a promulgar la ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo reglamento posteriormente será promulgado en el 2012 mediante el Decreto Supremo número 005-2012-DR. Bien, con esta ley lo que se busca es llevar las políticas de prevención, como les decía, a todos los sectores sin distinción, ¿no? Tanto empresas industriales, comerciales o de servicios, ya se traten de micros, pequeñas, medianas o grandes empresas, ¿no? De hecho, es tal así que esta ley dispone que se tomen en cuenta las políticas de prevención de accidentes y de salud en el trabajo, incluso dentro de las Fuerzas Armadas y la policía. Y ahora, ¿qué es lo que establece esta ley, no? Bien, esta ley, las disposiciones de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo están redactadas en un tono imperativo, es decir, ordenan. ¿Y ordenan qué cosa y a quién? Ordenan deberes para los empleadores, ¿ok? Entre estos deberes hacia los empleadores resaltan los siguientes: implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entre estos sistemas hallamos una variedad propuesta por compañías certificadoras internacionales, siendo la más empleada en el Perú a la actualidad la de OSAS 18001. Tenemos también la emitida por el IBC,
También tenemos la clásica también que es conocida internacionalmente como los ISOs. Entonces, estas compañías certificadoras lo que van a establecer es un determinado procedimiento con una determinada cantidad de materias en las cuales una empresa va a tener que ir calificando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de OSAS 18001, establece cinco materias y estas 5 materias te piden determinados requisitos, ya sea, por ejemplo, para la prevención de accidentes, ya sea el uso de implementos de protección, etc. Seguimos con la siguiente obligación. Ojo que todas las que establece esta ley son obligaciones para los empleadores, pero recuerden que toda obligación para un empleador se puede tener una lectura también de un derecho del trabajador a exigir que el empleador cumpla con sus obligaciones, porque al fin y al cabo estas obligaciones son de beneficio para el trabajador, ¿sí? Entonces tienen una doble lectura. Están redactadas en la ley como obligaciones para el empleador, pero el trabajador puede leerlo como derechos que se le otorgan para exigirle al empleador que las cumpla. Seguimos con la siguiente obligación y es la capacitación a los trabajadores. Los empleadores deben capacitar 4 veces al año, como mínimo, a los trabajadores sobre la prevención de accidentes de trabajo. Eh, la prevención, hay que separar las dimensiones, ¿no? Porque el derecho de salud, el derecho a la salud y seguridad en el trabajo tiene 2 dimensiones. Por un lado, la prevención de accidentes viene a ser la dimensión de la seguridad, ¿no? Y la prevención de enfermedades ocupacionales viene a ser la dimensión de la salud. Entonces, por un lado, nos cuida de, no, lo que busca es la seguridad a través de evitar accidentes y por otro lado, buscamos la salud buscando prevenir enfermedades, ¿no? Bien, ahora, haciendo un paréntesis, podemos plantearnos las siguientes preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿es todo accidente ocurrido en el centro de labores un accidente de trabajo? Tomemos en cuenta que de esta respuesta depende que un trabajador se vea beneficiado o no con el seguro complementario de riesgo. Los seguros complementarios de riesgo solamente van a cubrir a los trabajadores por accidentes de trabajo, ¿ok? Entonces, ante esta pregunta, la práctica jurídica ha determinado que para concluir si un accidente es de trabajo o no, debe utilizarse otro documento laboral importante, como lo es el Manual de Organización y Funciones, conocido en la práctica como el MOF, por sus siglas. En este documento se detallan las funciones para cada puesto de trabajo dentro de una empresa. Por lo tanto, el criterio general señala que solo serán considerados accidentes de trabajo aquellos derivados del cumplimiento de las funciones establecidas en el MOF de cada trabajador según su puesto. ¿Ok? La otra pregunta que también podemos hacernos es, ¿cómo determinan si una enfermedad es ocupacional o no? Bien, para ello se explica esencialmente el criterio de causa y efecto, ¿no? Se realiza, para empezar, una investigación de las condiciones y entorno en el cual el trabajador debe cumplir sus funciones establecidas en el MOF, ¿ok? La relación entre las condiciones de trabajo y la enfermedad debe ser de causa-efecto. Por ejemplo, ¿no? Una causa puede ser una circunstancia, un entorno, la exposición al ruido, y la enfermedad a desarrollarse es la hipoacusia, ¿no? En este caso cumple con este criterio de causa, la exposición al ruido, y el efecto sería la hipoacusia. Bien, esta norma, la ley, señala además que si una empresa, y esta es una especificación más técnica, que si una empresa cuenta con más de 20 trabajadores, debe elegirse un comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Ahora, si la empresa cuenta con menos de 20 trabajadores, entonces bastará con que se elija entre todos los trabajadores un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bien, luego de este paréntesis vamos a seguir con los demás deberes de los empleadores. El siguiente deber es
identificar los peligros y riesgos en la infraestructura de la empresa y en sus actividades, para lo cual deberá elaborar un mapa de riesgos y colocar las señales de riesgo o peligro según corresponda. Esto de aquí lo hemos visto muchas veces cuando vamos a algún centro comercial y encontramos el cuadrito verde de zona segura, cuando encontramos los cuadritos amarillos de peligro, de alto voltaje, ¿no? Entonces, todas estas características, ¿no? El tamaño de letra, el tipo de letra, los colores de los avisos, el lugar donde deben de estar colocados, a qué altura deben de estar colocados. Todo esto de aquí se encuentra regulado por normas técnicas. ¿Ok? Estas no quedan a libre criterio de las empresas, sino que hay una regulación en específico. ¿Sí? Bien, ahora, ya implementadas las medidas de prevención, vamos a pasar a la cuarta obligación, y es que las empresas están obligadas a realizar auditorías internas de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para de esta forma determinar si están cumpliendo y en caso de cumplirlas, si es que en verdad son eficaces reduciendo los riesgos, ¿no? Se tiene que, es como el proceso de la empresa, siempre el último proceso va a ser el de controlar y ese va a dar nuevamente el ciclo de la gestión, ¿no? Y lo que se tiene que controlar es que si en efecto se están dando determinadas políticas para la prevención de enfermedades y accidentes, estas políticas en su aplicación, cuando hagamos la auditoría interna, tienen que verse las consecuencias, tiene que verse que en efecto ha habido una consecuencia de reducción de los riesgos. Bien, finalmente la ley señala que de no cumplir con sus obligaciones, se impondrá a los empleadores una multa cuyo importe va a depender pues si la falta es considerada leve, grave o muy grave. ¿Sí? Bien, ahora, con la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se implementaron distintos sistemas para regular el cumplimiento de las políticas de prevención internas de la empresa entre empleadores y trabajadores, ¿no? Esto nos dio como resultado tres tendencias de cultura de prevención. Tenemos primero la cultura dependiente, donde el empleador es responsable del cumplimiento de las normas internas de prevención. Luego tenemos la cultura independiente, donde el empleador responsabiliza al trabajador del cumplimiento de las normas internas de prevención. Y finalmente tenemos la cultura interdependiente, donde tanto el empleador y el trabajador comparten la responsabilidad en el cumplimiento de las normas internas de prevención. ¿Sí? En el siguiente gráfico, no he puesto la fuente. Bueno, la fuente de esta estadística es de la Oficina de Monitoreo de la OIT para Latinoamérica sobre la incidencia de accidentes en el trabajo por cada jornada diaria. Cada jornada diaria, como saben, es de 8 horas. Entonces, tenemos que aplicando, aplicando la cultura de prevención dependiente, es decir, donde toda la responsabilidad de prevención, de cumplimiento de las normas es del empleador, vemos que el cumplimiento, el riesgo de obtener un accidente es del 20%, ¿no? Esto sí se encarga totalmente al empleador. Ahora, si el que se encarga de seguridad, de velar por el cumplimiento de las normas de prevención, es el trabajador, curiosamente vemos que esta magnitud aumenta y llega a la probabilidad hasta el 30%. Y sin embargo, si es que la responsabilidad es compartida con la cultura de prevención interdependiente, vemos que reduce drásticamente hasta el 5% de probabilidad de incidencia de accidentes por jornada diaria. Bien. Bien, ahora como para hacer un tema de coyuntura, de actualidad, eh, revisemos la seguridad y salud en el trabajo en el contexto actual en el que nos encontramos, ¿no? Ante el COVID-19, donde observamos que a la fecha no se ha emitido una normativa que establezca determinadas disposiciones de salud en el trabajo ante el COVID-19. ¿Bien? De hecho, en específico en el caso, por ejemplo, del personal de salud, lo que se sigue son las guías y protocolos nacionales y también los protocolos emitidos por
la Organización Mundial de la Salud, pero propiamente no hay una norma técnica que regule las medidas de protección para los trabajadores del sector salud. Se han emitido decretos obligando al uso de mascarillas, obligando el uso de implementos de protección, pero propiamente no se ha emitido una norma técnica donde se sustenten los implementos. Hay normas en específico que describen determinados, por ejemplo, que describen el uso, el nivel de filtración de cada una de las mascarillas, pero propiamente no están dirigidas para un sector laboral en específico, ¿no? Eso de ahí habría que observarlo. Bueno, la normativa más reciente, emitida en estos días y de mayor relevancia, es la resolución ministerial número 239-2020 del MINSA, que regula mecanismos para el retorno a las labores del sector público y privado, la que, en resumen, establece un filtrado de los trabajadores infectados o que cuenten con síntomas para excluirlos de este retorno y que permanezcan en cuarentena. ¿Ok? Además, esta norma también establece las condiciones necesarias de higiene y asepsia en los lugares de trabajo para el retorno de los colaboradores, de los trabajadores. ¿Sí? Bien, bueno, a modo de conclusión de esta exposición, ¿sí? Podemos decir que la implementación y sensibilización sobre las políticas de seguridad y salud en el trabajo a lo largo de la historia mm, nos han demostrado una reducción de las pérdidas de vida como consecuencia de condiciones de trabajo adversas, ¿no? Sin embargo, también es preciso mencionar y es preciso siempre hacer la crítica que en nuestra realidad, si bien las normas están dadas, están reglamentadas, la gran parte del trabajo nacional es informal. Por ende, estas políticas de prevención no suelen cumplirse, al menos no por iniciativa de los empleadores, quienes, como decía, muchas veces son informales, ¿sí? Por lo tanto, queda en manos de nosotros, los trabajadores, el exigir su cumplimiento para el cuidado de nuestra propia integridad. Sí, lamentablemente en nuestra realidad debería de ser así, el Estado debería de buscar proteger a todos los trabajadores. Sin embargo, ante la mayoría de las empresas dentro del sistema económico peruano son informales, entonces queda a los trabajadores exigir a sus empleadores que se cumplan estas normas. Bien, con esto concluyo la exposición formal. Espero hayamos podido aprender un poco más sobre la seguridad y salud en el trabajo, en conmemoración justamente del 28 de abril, ¿no? Bueno, estamos un poco posterior a los días, pero esa era la idea. Y bien, agradezco nuevamente a Scorzo Semi por la consideración para esta exposición y bueno, a su presidenta Claudia por la paciencia en algunas coordinaciones. Y bueno, no sé, Claudia, me dice si es que hay tiempo para algunas preguntas. Sí, chicos, si alguien tiene alguna consulta o una duda, no duden en escribir en el chat o activar su micrófono para consultar con el abogado. Sí, gracias, Buster, por la ponencia, como siempre. Gracias.